Saludos, mi nombre es Elizabeth Rodríguez Beltrán y hoy le estaré hablando sobre los aspectos médicos, legales y éticos del derecho a morir. La muerte es un hecho biológico, es la terminación de la vida. El derecho a morir es un concepto ético y jurídico que sostiene la libertad de un ser humano para acabar con su vida o para someterse a la eutanasia voluntaria, debido a que padece alguna enfermedad terminal y de alguna forma ya no quiere sufrir más. Morir con dignidad es un derecho humano. El derecho a morir dignamente es una extensión natural del derecho fundamental a vivir dignamente. ¿Qué es un enfermo terminal? Es aquel que padece de una enfermedad irrecuperable, previsiblemente mortal a corto plazo. Algunas enfermedades terminales son cáncer, VIH-Sida, enfermedades del corazón avanzadas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica terminal. Morir dignamente, factores influyentes. Influye la personalidad, la duración de la enfermedad, el tipo de enfermedad, la interacción con el personal sanitario, la edad del paciente, lugar de asistencia, el entorno familiar, la educación, la fe religiosa, la presencia o no de dolor. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con o sin su consentimiento, como es el caso del coma, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Los tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia directa y la indirecta. La eutanasia directa es el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. Esta se puede dividir en dos clases. En la eutanasia activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales. La eutanasia pasiva es la que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía. Eutanasia indirecta. Esta intenta paliar el dolor y sufrimiento de la persona en cuestión y para ello se le suministra una serie de medicamentos que pueden producir la muerte de la citada persona sin buscarla. Para algunos, este tipo de eutanasia no existe, pues no hay eutanasia sin intención de provocar la muerte. La eutanasia tiene muchas preocupaciones de que, deliberadamente o sin querer, los pacientes pueden ser asesinados contra su voluntad. Para sus defensores, la dignidad humana del enfermo consiste en el derecho a elegir libremente el momento de la muerte. Para sus detractores, la dignidad humana es oponerse a este derecho por considerarlo una arbitrariedad humana frente a un asunto exclusivamente divino para algunos y exclusivamente científico-legal para otros. Muchas religiones, especialmente el catolicismo, cual tiene mucha influencia en América Latina, se oponen a la eutanasia e insisten en la antelación paliativa para los pacientes con enfermedades terminales. Debe ser la única opción para ellos. El suicidio asistido es aquel que se proporciona a una persona de forma intencionada y con conocimiento los medios necesarios para suicidarse, incluido el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción o el suministro de los mismos. Es el paciente, en este caso, el que voluntariamente termina con su vida. Limitación del esfuerzo terapéutico. Consiste en retirar la terapia o no iniciar medidas terapéuticas porque el sanitario considera que son inútiles en la situación concreta del paciente y solo consiguen prolongar su vida artificialmente, pero sin proporcionarle una recuperación funcional. La limitación del esfuerzo terapéutico permite la muerte del enfermo, pero ni la produce ni la causa. No es una decisión personal del paciente, sino de los médicos. Obstinación terapéutico, distanasia. Es el tratamiento desproporcionado que prolonga la agonía de los enfermos desahuciados o terminales. Algunas posibles causas son la dificultad de aceptación del proceso de morir, falta de formación profesional y demanda de enfermos o familiares. La bioética. La bioética está compuesta por bios y ética, vida y ética.
La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud en la medida que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios morales. La bioética está centrada en el estudio de los problemas éticos que plantea el desarrollo de las diferentes ciencias y tecnologías que pueden aplicarse y por lo tanto influir o modificará la vida humana, como es la prolongación artificial de la vida y otros aspectos que se convierten en dilemas éticos. Los principios de la bioética son no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. La no maleficencia es la obligación de no infringir daño intencionalmente al paciente. La beneficencia es erradicar las posibilidades de daño o hacer el bien a otros. Justicia. Se trata de ofrecer el mejor trato y atención a las personas sin distinción de sexo, edad, estrato socioeconómico o apariencia. Autonomía. Respeto a la autonomía del paciente. Implica respetar las decisiones que éste tome respecto a su salud, cambiar de médico, no aceptar el tratamiento, rechazar ciertas prácticas de aprendizaje, optar por el tratamiento que mejor se adecue a sus características personales, abandonar el hospital para morir en casa, y etc. El consentimiento informado es la máxima expresión de este principio de autonomía, constituyendo un derecho del paciente y un deber del médico, pues las preferencias y los valores del paciente son primordiales desde el punto de vista ético. En el consentimiento informado, el médico explica amplia y claramente al paciente acerca de su enfermedad, y en base a esta conciencia, el paciente autoriza su intervención médica o quirúrgica, tomando en cuenta los riesgos que ésta entrañe. Voluntades anticipadas. Es un documento en el cual la persona indica con anticipación quién debería tomar decisiones en su nombre o qué intervenciones aceptará o rechazaría para el caso que no tuviera la suficiente capacidad mental para decidir. El derecho a morir está aprobado en Suiza, Países Bajos, Holanda, Luxemburgo, Canadá, los estados de Victoria y Western Australia, en Australia, algunos estados de Estados Unidos, Alemania y España. En España, la Asociación de Derecho a Morir Dignamente fue fundada e inscrita el 13 de diciembre de 1984, legalizando un movimiento ciudadano de respeto a la libertad del individuo. Esta moción fue apoyada por Suiza, Alemania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Promueve el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Defiende el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso. En Estados Unidos, 10 estados tienen acceso a la muerte asistida. Una ley de muerte con dignidad rige en Oregon, Washington, Distrito de Columbia y Maine. En California y Colorado existe una ley de opción a terminar la vida. En Vermont se llama de elección del paciente y control al final de la vida. En Hawái se aplica una norma denominada nuestro cuidado, nuestra elección por último. En Nueva Jersey, su nombre es de ayuda para morir para los enfermos terminales. Son leyes de suicidio asistido que se aplican cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos. Al menos otros 19 estados están estudiando para aprobar normas parecidas. En el Código Internacional de Ética Médica, originado en 1949 y enmendado en distintos congresos en los años 1968 y 1983, establece en el artículo 28.1 que el médico nunca provocará intencionalmente la muerte de un paciente ni por propia decisión, ni cuando el enfermo o sus allegados lo soliciten, ni por ninguna otra exigencia. Por lo cual, la eutanasia u homicidio por compasión es contraria a la ética médica. La muerte forma parte de la vida y el proceso de morir genera unas experiencias que comprometen al paciente, su familia, al personal de salud que lo atiende y a la sociedad en general. El tema del derecho de decidir a morir puede ser cuestionable según las creencias de cada cual, pero lo que no es cuestionable es lo triste y el sufrimiento que padece un paciente terminal.
por lo que estoy de acuerdo con el derecho a morir, porque lo importante es la calidad de vida, no la cantidad, frase cual la vida me enseñó a comprender hace algunos años.